Buenos días niños, entonces la clase de hoy vamos a iniciarla y hoy día vamos a desarrollar una aplicación práctica con todos los procesos que hasta ahora hemos aprendido en el uso del programa. Para lo cual, para lo cual les voy a mostrar un texto, una historia de una niña que luego vamos a usar para poder hacer modificaciones con todos los procesos que hemos aprendido. Ustedes luego lo van a hacer también. Yo lo voy a comenzar a explicar. A ver, vamos a leer la historia. A ver, por favor, vamos a comenzar la lectura, ¿ya? Les voy a compartir la pantalla. Listo, ahí está. Muy bien. A ver, vamos a leer detenidamente esta historia. Yo leo, ustedes escuchan, ¿de acuerdo? Traten de desactivar su micrófono porque el audio se filtra de la parte externa de ustedes y no se puede. Entonces, ya, muy bien. Ahora sí, vamos a comenzar a leer despacio para tratar de entender el mensaje. La historia dice, mi maravillosa familia. Me llamo Ainara, tengo 8 años y vivo con mi mamá. Como mi mamá trabaja los sábados y los domingos, los viernes vamos a dormir a casa de mis abuelos para que cuiden de mí. Como ya son un poco mayores, Buenos días, profesora. buenos días, Dice como que ya son un poco mayores, o sea, se refiere a los abuelitos, también me toca a mí cuidar de ellos. Aunque ellos no lo saben, cuando mi mamá se va a trabajar me dice, si les pasa algo a los abuelos, me llamas. Entonces, un día mi abuela se cayó al suelo y mi abuelo no podía levantarla. Entonces llamé a mi mamá al trabajo y ella me dijo, Ainara, al lado del teléfono hay un aparato con un botón rojo que es de teleasistencia. Y púlsala y cuando contesten explicas lo que le ha pasado a la abuela. Yo llamé y se puso un médico, o sea, contestó un médico. Le conté que mi abuela estaba caída en el suelo y me dijo el médico que en 5 minutos estaría en casa, que no me preocupase. Llegaron varias personas, levantaron a mi abuela del suelo y la sentaron en el sofá. Cuando, cuando llegó mi mamá, me felicitó porque me había portado como una niña responsable y mayor. Yo me sentí muy bien por haber podido ayudar a mis abuelos. Era como si hubiese crecido en un momento. Me sentí muy feliz. Esta es la historia de una niña llamada Ainara. A ver, en base a esta historia vamos a nosotros a conversar. A ver, dime Santiago, según lo que hemos leído, eh, ¿con quién vivía Ainara? con su mamá. Con su mamá. Y dime Andrea, eh, ¿qué pasaba los sábados y domingos con Ainara? Andrea. Su mamá se iba a trabajar. Ah, los sábados y ella cuando su mamá se iba a trabajar, ¿qué pasaba con Ainara? Y todos los días nos le llevaba a la casa de sus abuelos a dormir. Ajá. Para que los abuelos vean de ella, ¿verdad? Pero Ainara siempre que iba, ella iba para que los abuelitos le cuiden. Pero Daniela, ¿qué le decía, qué le decía la mamá de Ainara
la mamá a Ainara, ¿qué le decía? Daniela, ¿qué le decía antes de irse a trabajar? Activa tu micrófono, no se te escucha, Daniela. ¿Qué le decía la mamá a Ainara cuando se iba a trabajar? Si les pasa algo a los abuelos, ¿me llamas? Claro, le decía a la mamá a Ainara, le decía que si le pasa algo a los abuelitos, que le llamara. Y no era que los abuelitos cuidarían de Ainara o Ainara cuidaba de los abuelitos. ¿Cómo era Santiago? Mm, que Ainara cuidara de los abuelitos y los abuelitos cuidaban a Ainara. O sea, Ainara cuidaba a los abuelitos y los abuelitos cuidaban a Ainara, ¿no? Eso Sí. pasaba. Claro, en sí, porque eran ya personas mayores, los abuelitos, entonces por eso que también la mamá de Ainara le recomendaba que cuidara a los abuelitos. Y bueno, Nicolás, tú has llegado un poco tarde. Eh, ¿Qué hizo Ainara, Nicolás, cuando sucedió lo de la abuelita? Activa tu audio, Nicolás, no se escucho. Tu micrófono, actívalo, Nicolás. Ya, activa, ahora sí. Su abuelo le dijo que en su, ¿cómo se llama? Hay un botón rojo y, y eso era, creo que es de los emergencia, Ujú. ya, y cuando le contestaron le dijeron que en 5 minutos estuvieran ahí. Ya, o sea, ellos en casa tenían un aparato Ujú. que tenía un botón rojo. Y ese aparato era un aparato que tenía comunicación con una central de emergencia. La central de emergencia seguro sería de repente un hospital. Y es por eso que cuando ella pulsa el botón rojo, cuando sucede eso, inmediatamente ¿quién contesta el teléfono? Cuando Ainara, ¿quién contestó cuando Ainara llamó? Los, los, mm, Empieza por M. Médicos. Ahí está, el médico Lo contestó. ayudé un poquito, ¿no? Lo ayudé un poquito. Tenía que razonar. Claro, contestó el médico. Y Ya Andrea, ingresaron, Guille. Andrea, luego de que el médico le contesta y que dice que va a ir en 5 minutos, am, ¿qué sucedió? No, estaba ahí sentado viendo película en vez de ir a hacer sus necesidades. Los 5 minutos que fueron, la recogieron y la pusieron en el sofá. Ujú. A los 5 minutos, los médicos fueron a casa y Sí, levantaron ¿a quién levantaron? ¿A a la la abuelita? abuela. A la abuela. Ujú. Y la sentaron en el sofá. Claro, y seguro eso ha sucedido porque Ainara llamó oportunamente y pudieron los médicos ir rápidamente para ayudar a la abuelita. Listo. Y Santiago, dime, ¿cómo se sintió Ainara luego de esta acción? ¿Cómo se sintió ella? Ella se sintió una niña responsable. Claro, se sintió una niña responsable. ¿Y cómo, luego de ver, claro, se sintió responsable, pero ¿cuál fue su forma de demostrar eso? ¿Cómo ella se Sí, sentía?
profe, es que se escucha un ruido. Sí, desactiven el micrófono los que no hablan, por favor, Andreita. Ya, ahora sí. Entonces, ¿cómo se sintió Ainara después de haber realizado todo ese acto, toda esa, es como después de haberse comportado así, responsable? ¿Cómo se sintió ella? Ella se sintió una buena niña. ¿Y estaba alegre o estaba pensativa o estaba triste? Estaba alegre. Estaba alegre, ¿no? Entonces ella se sintió muy alegre, muy feliz, por eso dice, porque ella se dio cuenta de que con su acción pudo ayudar a la abuelita. ¿Y quién le felicita a Inara? Porque alguien seguro le felicita. ¿El médico le felicita a Inara o el abuelito? ¿Quién le felicita a Inara? La mamá. La mamá le felicita por ese comportamiento responsable y correcto, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es una historia de una niña, una historia real de una niña que le sucedió y ella quiso contar esa historia. Entonces, pero nosotros, ustedes, deben también siempre aprender de las experiencias de otros niños, ¿no? Entonces, ustedes cuando alguna vez pudiera tal vez suceder algo similar, ustedes también deben tratar de pensar qué hago y deben recordar los consejos que dan los mayores. Si los mayores nos dicen esto tienes que hacer, si sucede tal, si sucede un problema, algo, entonces uno recordar lo que nos dijeron y en base a eso actuar. Muy bien. Como ven, este cuento está escrito, pero no tiene ningún aspecto en especial. Es un texto escrito así. Es un texto escrito, pero como ven, no tiene un título que enfatiza el cuento. No, sí tiene Eh, una o sea, no, pero el título es muy, está muy simple, que no llama la atención. No hay una imagen que ayude a representar la historia de Ainara. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir este documento. Yo les he enviado este documento. Ustedes deben tenerlo en el aula virtual. ¿Lo podemos abrir? ¿Lo pueden abrir? Profesor, yo ya lo abrí. Ah, sí, qué yo ya bien. lo abrí, lo entendí. Sí, Ayuda, no sé cómo salir de aquí. a ver, en el aula virtual, en el enlace que ustedes realizan para acceder a la clase, también hay, ahí hay ¿Te refieres a Word? un archivo adjunto. Lo vamos a Profesor, abrir para que se abre el documento. A ver, me dicen. es que no sé salir de aquí, profe. Ya. Entonces, ya, ¿cómo hacemos? A ver, ¿tú ingresas al aula virtual, Santiago, o te ayudan siempre a ingresar? Ayúdame, profe, no sé cómo salir de aquí. Ya, un ratito, yo voy a tratar de ayudarte. A ver, voy a salir un ratito para explicarles ya cómo ingresar al aula virtual. Esperen un momentito, esperen un ratito. Oh, mira, hay una copia como nosotros. Un ratito. Continuamos entonces, niños. Entonces tenemos ya el cuento, la historia, perdón, no es un cuento, es una historia de Ainara, de mi maravillosa familia. Esta historia, como ven, como les decía, tiene un texto que está todo simple, sin ninguna apariencia diferente. Nosotros vamos a cambiar la apariencia del texto que tenemos ahí a esta manera. Como observan, el título ha sido cambiado. El título tiene fuente Algerian, tamaño 48. Y además está centrado porque se usó el botón centrar. Entonces, ese cambio primero lo debemos hacer al título. A ver, ¿cómo hago para hacer ese cambio? Selecciono el título, busco la fuente, en la familia de fuentes, busco la fuente que se llama Algerian.
escojo el tamaño que se me indicó, que es algo de 48, Ah, 48, y luego los centro con el botón centrar. Y finalmente, para que tenga el color que tiene el texto, uso el botón de color de texto, que es el que me va a permitir el cambio de color. A ver, muy bien, a ver, lo hacemos todos. Hacemos ese cambio en el texto. Hacemos el cambio en el texto. profe, ¿cuál era la letra? Ya, Algerian, miren mi pantalla. Algerian, tamaño 48. Y el color de texto es el de acá, ¿no? Morado vibrante se llama. Algerian. Algerian. ¿Qué le puse? Tamaño 48. Y debe estar al centro. Vamos a ir a puse. Ya, Al muy bien. centrado y color. Está sin cámara. Bien, una vez que ya le di esa fuente, ese color y ese tamaño, pulso Enter para bajar. Cuando pulso Enter para bajar, el cursor queda ahí. Ya estamos todos ahí. Desactiven el micrófono, chicos, se filtra el audio. Desactivemos el micrófono porque el audio se está filtrando, estamos escuchando todo el audio de alrededor. Andrea. Profesor, no tengo ese tipo de letra en Word. ¿No tienes la fuente Algerian? No. ¿Has buscado entre todas las listas? Todas las fuentes están ordenadas alfabéticamente. A, luego la B, luego la C y así sucesivamente. Yo ya lo sé, yo ya la tengo. No la tiene, profe. Ya, entonces que Y use le una fuente sustituta, por escribo favor. allí y le escribo para que... Ok, profesor. Por favor, que use una fuente sustituta, que se parezca más a esta fuente. Muy bien, ya entonces ya debimos haber hecho los cambios necesarios. Ahora, una vez que hemos hecho ese cambio, observen aquí hay un dibujo. Ese dibujo lo podemos hacer nosotros, lo podemos hacer dejando el cursor en la parte inferior. Nosotros vamos a hacer el dibujo. ¿Cómo vamos a hacer el dibujo? Mira, cuando yo quiera dibujar, porque no voy a descargar una imagen de internet, no. Voy a dibujar yo. Como yo quiero dibujar, uso el botón pintar dibujo. Cuando hago clic al botón pintar dibujo, va a aparecer la ventana de Paint. De repente si aparece así como en mi caso pequeño, lo único que yo hago es ampliar un poco el tamaño del área de dibujo. Una vez que amplío el tamaño del área de dibujo, voy a comenzar a dibujar. Para dibujar puedo Profesor, no tengo Paint. Acabo de indicar cómo hacer. Ya. Si es que no tienes Paint, ingresa. Profe, mi Mira, Word empieza con Word. Pinta directo, mi Word pinta directo. Claro, si está usando Word, tendremos que en Word no existe ese botón que tenemos en Paint, que se llama pintar dibujo. En Word no existe. Profesor, lo que pasa es que nosotros no tenemos Windows, por eso es que no tiene Paint. Ah, verdad, no, tiene otro sistema. Sí. Ya, con razón. Windows. Eso vamos a tener que verlo. En el caso entonces de que no tengan, van a tener que descargar una imagen
similar o parecida a la que está ahí, una imagen que les agrade de internet. Ya niños, Ya. nosotros Profe, como yo sí tengo tenemos, Windows, igual tengo Paint. No, pero vamos a no, hacer un dibujo profesor. similar. Descargando Miren, Tú tienes. observen el dibujo para que ustedes en base a eso puedan idearse qué podrían dibujar. Este es el dibujo que hizo Ainara. El dibujo contiene un dibujo de ella, por eso dice yo. Contiene un dibujo de la abuela, y hay corazoncitos. Contiene un dibujo del abuelo. Entonces, nosotros vamos a hacer el dibujo. Puedo utilizar el pincel y comenzar a dibujar. Pero... ¿Yo puedo dibujar aquí? Sí, ¿El botón para dibujar? Pero dile ya. al profesor que tú lo haces en Aquí, Paint, pero lo pegas o sea, ahí, puedo lo dibujar puedes así. dibujar directo del Profesor, Sí, en Paint lo pueden Profesor, dibujar. lo dibujo en el... Profesor, buenos días. Lo que pasa es que Bueno. Santiago, mi computadora, mi Word, tiene para dibujar directo. Ah, ya que Entonces, lo haga cuando te dice entonces ahí. dibujar, tiene un lapicito, tiene crayolas, tiene... Sí, Entonces, exacto, que lo haga ahí nada más. lo puede hacer directo o si usted Sí, quiere, él lo claro, puede sí. hacer en Paint y luego lo pegamos aquí. Claro, también, que sería lo También, mismo. cualquiera de las dos Sí, partes, cualquiera de las dos opciones. donde te sientas más Les dejo el cómodo. dibujito para que lo vean y se guíen al momento de dibujar, niños. Pero Usen aquí el pincel. hay informaciones, pero no... profesor, Ah, Aquí. profesor, una pregunta. ¿Puedo? Dibujar. niños. Lo mejor en Paint, que tú te sientes mejor. Ok, voy a dibujar. Te abro un Paint. Bien, entonces, a ver. Dibujemos en Paint. De repente, si no tenemos la posibilidad de hacerlo, agreguemos una imagen de internet. Ve guardando, papá, siempre dale a guardar. Porque no se Hay te que dé hacer un dibujo sencillo. Rodrigo no Márquez. Ok. Ok. Hola, mi profesor. Entonces, luego de que ya hemos hecho el dibujo, como ustedes observan la muestra que les estoy dando, este primer párrafo tiene numeración, el número 1. Entonces, como tiene numeración, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar el primer párrafo, solo el primer párrafo, y le voy a aplicar numeración. ¿Qué botón me va a permitir hacer eso? Acá, el botón iniciar una lista. Ese botón, al hacer clic, muestra varias opciones y voy a escoger la opción de numeración. Y va a aparecer automáticamente el número 1. Esa es la primera modificación al primer párrafo. La segunda modificación al primer párrafo va a ser aumentar el espaciado entre líneas. ¿Cómo vamos a aumentar el espaciado entre líneas? Para aumentar el espaciado entre líneas, vamos a ir al botón espaciado de línea. Al hacer clic ahí, le voy a aumentar, por ejemplo, a 1.5. ¿Ve? Se incrementó el espacio entre líneas de texto. Eso lo he logrado con el botón espaciado entre líneas. Son dos procesos que he logrado. Entonces le he dado numeración he ingresado en espaciado entre líneas la opción 1.5. Otro proceso, miren, son dos hasta ahora que he hecho. El otro proceso es que todo el párrafo está alineado tanto a la derecha como a la izquierda. Lo vamos a justificar. El párrafo lo vamos a justificar para que no esté desalineado a la derecha. Para eso vamos a usar el botón de justificar. Listo. A ver, hagan todos esos cambios, todos ustedes al primer párrafo, para continuar luego. Yo ya le hice todos esos cambios, profe.
Profesor, yo no puedo porque yo no tengo computadora. Ah, ya tú entonces observa para que Tengo veas y una, pero está aprendas, malograda. Rodrigo. Observa para que aprendas, Rodrigo, ¿ya? Hagamos esos 3 procesos con ese primer párrafo, por favor. Primero le vamos a dar numeración. Con el botón iniciar una lista le doy numeración. Luego aumento el espaciado entre líneas con el botón espaciado entre líneas. Le doy a 1.5. Y luego lo justifico con el botón justificar. Aquí. Bien, inicia. Ahora. Muy bien. ¿Ya han hecho los 3 procesos? Niños, entonces vamos a continuar. El párrafo ya. Miren, ya, ahora sí, silencio, por favor. Aparte de darle justificado, numeración y espacio entre líneas 1.5, observen que hay textos que están, así como los observamos, están subrayados. Nicolás, ¿por qué no Entonces, tienes audio? por ejemplo, el texto, escuchen, los viernes vamos a dormir a casa de mis, por ejemplo, eso está está subrayado. Andrea, muestra tu dibujo. Entonces, vamos a seleccionar los viernes vamos a dormir a casa de mis abuelos. Seleccionamos el texto, los viernes vamos a dormir a casa de mis abuelos y vamos a usar el botón subrayado para que aparezca una línea abajo. ¿Ya está? Los viernes vamos a dormir a casa de mis abuelos. Luego... Profe, ya va, profe, es que yo estoy en Word, yo tengo eso en Word, pero en espaciador de líneas tengo más. Claro, pero escoge 1.5, 1,5. Es que el 1,5 es el que tengo en Word y es muy cortico. Pero por eso le decía, aplica eso al primer párrafo, pues. Está bien. No, ya lo puse. Claro. Bueno, Ya, ahora sí, hay que subrayar este texto. Luego hay que subrayar también, observen, hay que subrayar este segundo texto. Tengo 8 años y vivo con mi mamá. El texto también que debemos subrayar es, tengo 8 años y vivo con mi mamá. También lo subrayamos. O sea, debemos subrayar esos 2 textos que estoy mostrando. ¿Y le pones subrayado? Sí, a los textos que estoy mostrando, miren. Lo seleccionas y haces clic al botón subrayado. ¡Profesor! ¡Profesor! Dime, Rodrigo. Ahora me acabo de acordar que tengo una aplicación para editar fotos y que se puede dibujar y todo eso. Así que en esa aplicación puedo dibujar a mi familia porque hay pinceles, hay para agrandar, achicar, Claro, pulsado. hazlo. Y esta foto lo mando a WhatsApp. Muy bien. Está bien, está bien. Si quiere, puede, le la muestro Desde la C, papá, no desde el punto. Cuando haga la tarea le dejo una pequeña foto de mi imagen y cómo descargar la profesora, Ya, muy de bien. la imagen de la aplicación y cómo descargar la guía profesor. Muy bien, ya está bien. Ya, una vez que le hemos dado subrayado a esos 2 textos, también observemos la muestra. Nos dice que el texto, tengo 8 años y vivo con mi mamá. Eso, como lo observarán ustedes, está más arriba de la línea de texto normal y está menos grande. Eso se va a lograr con el botón superíndice que lo tenemos ahí. Entonces vamos a seleccionar el texto. Tengo 8 años y vivo con mi mamá.
y vamos a buscar el botón superíndice. Cuando hago clic a superíndice, ahí va a quedar el texto así. ¿Observaron? ¿Cuál es superíndice? A ver, mira, seleccionamos el texto primero, luego tenemos que buscar, este es el superíndice, lo estoy señalando ahí. Ahí lo estoy señalando, superíndice. Es superíndice. Ahora es más chiquito. Claro, pero se va hacia arriba, ¿eh? Como observan ustedes, se va hacia arriba. Se muestra un poco menos grande, pero se va hacia arriba, ¿no? Eso hace superíndice. Ya lo puso, profesor. Ya, muy bien, ya están los dos, ¿no? Si el otro profesor, el superíndice... No, el de acá, los viernes vamos a dormir a casa de mis abuelos, no, a eso no se le hace superíndice, a eso no. Solo al texto que es señalado. Muy bien, entonces vamos a continuar. Vivo que me vaya 8 años, pongo el otro. Ya, miren. Aquí también tengo otro texto, miren. Son un poco mayores. El texto son un poco mayores. También le vamos a dar superíndice porque está hacia arriba. O sea, también vamos a activar el botón superíndice para que quede así. Son un poco mayores. Entonces ahí también vamos a seleccionar. Son un poco mayores. Selecciono son un poco mayores. Voy a buscar el botón superíndice y queda así como lo están observando. No sé cómo le haré para memorizarme todo. Bueno, ya está, son un poco mayores. Ya está, perfecto. A ver. Listo. Ya está, ya. Todos ya están igual que yo en el mismo lugar. Sí, profesor. Ya. Ahora vamos a continuar entonces. Luego de ello, observen un ratito la pantalla, observen. Hay un texto que dice, me toca a mí cuidar de ellos. Ese texto, observan, tiene una línea al medio de cada una de las letras que atraviesa todo el texto. Eso se va a conseguir con el botón tachado. Entonces hay que seleccionar. Profesor, yo lo tengo. A ver, ya. A, B, C. Me toca, hay que seleccionar. Profesor, Me toca. profesor, una pregunta. Como yo no tengo WordPad ni nada de eso, ¿puedo escribir como usted lo puso? ¿Puedo poner mi maravillosa familia allí? Pongo mi dibujo y abajo pongo la historia y lo pongo en pequeño, grande. Claro, lo haces así bien. Sí, muy bien, Rodrigo. Así está buena tu idea. ¿Sí, profesor? Sí. ¿Sí? Sí, lo puedes hacer así, Rodrigo. Así que, Ahora mira, seleccionamos el texto, me toca a mí cuidar de ellos y vamos a buscar el botón tachado. El botón tachado es el de aquí. Claro, aquí aparece con ese símbolo ABC, ¿no? Le hago clic y lo va a tachar, ¿ve? ¿Observaron cómo lo tachó? Eso no es subrayar, por si acaso, eso es tachar. Por eso que queda así. Háganlo. Listo, profesor. Yo ya lo hice. Muy bien, ahora sí, continuamos con la otra parte. Observen. Ella está tachado. Claro. Ahora, hay otros textos como mi mamá trabaja los sábados que tiene como un relleno amarillo. Igual que el texto que dice cuando mi mamá se va a trabajar me dice. Entonces, esos textos que aparecen así... ya. ¿Lo puedo hacer de otro color? Si desean, pero yo no estoy ahí pintando, lo que estoy ahí resaltando. Cuando selecciono el texto, debo usar el botón de color de resaltado para que el texto tome esa apariencia de resaltado. Entonces lo que voy a hacer en el texto es mi mamá trabaja los sábados y los domingos. Selecciono el texto
Y luego voy a buscar el botón de color de resaltado del texto y escojo el amarillo. Para que quede así. Lo mismo debo hacer con el texto cuando mi mamá se va a trabajar, me dice. Entonces, cuando mi mamá se va a trabajar, me dice. ¿No? Entonces, seleccionamos también ese texto y usamos el botón color de resaltado para que también le aplique resaltado a ese texto. De tal manera que el primer párrafo debe tener esa apariencia al final. Voy a acercarme un poquito más para que se vea mejor de repente. Ahí se ve mejor. Así debe quedar el primer párrafo. Ya le puse, profesor. Muy bien. ¿Tú, Andrea? Ya lo puse, profe. Santiago también. Lo puse, profe. Muy bien, perfecto. Yo sí lo puse. Perfecto, entonces vamos a continuar porque el segundo párrafo ya debe tener otra apariencia. Vamos a ver. Miren, este segundo párrafo también tiene numeración. Entonces lo primero que tengo que hacer es seleccionar el segundo párrafo, todo el segundo párrafo, y buscar el botón iniciar una lista y escoger el botón que le corresponde, que es numeración, para que aparezca el número y automáticamente lo numera como 2. Número 2 le pone. Con el botón numeración. Primero, al primero. No sé. Suéltalo. Suéltalo. Ya lo hizo, profesor. Muy bien, el segundo párrafo, como ven, tiene numeración, pero hay un detalle. Una vez que hemos numerado el segundo párrafo, observen ustedes. El segundo párrafo está más adentro que el primero, ¿verdad? Más a la derecha, ¿verdad? Hay un espacio a la izquierda del segundo párrafo, ¿verdad? ¿Observan? Ese espacio que ven a la izquierda del segundo párrafo, ese espacio se logra con el botón de sangría, con el botón aumentar sangría. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo entonces? Teniendo seleccionado este segundo párrafo, voy a buscar el botón que dice aumentar sangría. Le hago una vez clic, se va más adentro, ¿no? A ver, ¿cuánto está con respecto a mi muestra? ¿Cómo está? Está más adentro todavía, entonces debo hacer una vez más clic a aumentar sangría. Ahí más o menos está. El segundo párrafo lo tenemos que Profesor, sangrar. ¿cuál se usa? ¿Aumentar sangría? Sí, 2 veces hemos dicho. 2 veces para que más o menos quede como estoy teniendo yo aquí. Dile que a ti te cambia el icono. Profe, a mí me cambia el icono. Cuando a mí igual. Pero observen que deben escoger en el botón numeración esta opción. ¿Ah? Sí, dile que esa fue la que No escogiste. escojan el símbolo, no cambien nada de eso. Numeración. Numeración. Pero díselo. Yo escogí número. Para Igual los que también. estamos de repente en Word, hay un botón numeración ahí. Listo, profe. Profe, no puedo ponerlo. Se me cambia el icono. A ¿Y mí qué igual. aparece? ¿Qué aparece cuando le haces 2 veces? Ya, Pero dile que aparece ahí. A mí me parece una I. A mí me parece una I. Destrezar.
Se ponía a beber sangría y me da una A. Dile que te da una vocal. Me da una vocal. El número. Ah, ya, es que como, ya, sí, de repente puede suceder como algunos estamos trabajando en Microsoft Word. Microsoft Word tiene otra opción, como dice, cuando sangra, cambia el símbolo, ya no le pone el 2, le pone otro símbolo, ¿verdad? Podría ser que está sucediendo eso. Déjenlo en ese otro, ¿ya? ¿Qué podemos hacer? Que no estamos en WordPad, estamos en Microsoft Word. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Hace eso, pero cuando el otro perro se para, se regresa. Listo. Entonces vamos a Profesor, continuar. es hasta la A. Sí, dime, ¿quién Santiago, habla? es hasta la A. Profe, Dime, es que no me deja poner no me deja el 2. ¿qué aparece otro símbolo? Ajá, pero... Ya déjalo ahí nomás, Guillermo. ¿Sabes por qué está pasando eso? Yo lo puse hasta la A porque tiene 4 líneas. Claro, eso sucede, Aquí ¿saben hay por 1, qué? 2, 3, Porque están trabajando en Word ustedes, no en WordPad, por eso es que cambia algunas cositas, no lo hace exactamente igual que WordPad. Ya, si les aparece una letra, déjenlo nada más. Dejémoslo, no importa, niños. Mamá, se me apagó. Bien, ahora sí. Profesor, se quedó sin pila. Ya, un ratito, niños, ya un ratito. Pero no, aún no. Profe, yo ya estoy por terminar eso. Ah, el segundo. Ajá. Ya, el segundo, a ver, completemos para ir al tercero. Profe, profe, la última cosita que hay que agregarla es superíndice. Donde dice qué le ha pasado a la abuela. Subíndice. Es subíndice para que quede abajo. Sí, Ok, es lo ok, contrario de superíndice. Ya, profe, ya puedo ir con el siguiente. Ya terminé. Ya, este es el tercero. Y el cuarto. Y finalmente el quinto. Profesor. Sí, dime. ¿Puedes retroceder un poco? Es que a mí se me apagó el celular y estoy volviendo a entrar. A ver. Profesor, no puedo terminar el 2. Ya, el 2, ahí está, ya lo dejo para que vean. El 2 y el 3 estoy mostrando. El 2 y el 3. Es una cosita más. Le asisten. Perfecto, me estoy comiendo un helado. Y cuando contesten. Perfecto. Me estoy comiendo un helado. Helado. Frío. Bueno. Ay. Yo algo caliente, no frío, puede ser mucho frío. Espérate. Y ¿por qué tú estás comiendo un helado? Ni siquiera. Estaba caído en el suelo. El suelo. Ahí resalta el color amarillo. No. Luego, Profe. quito Ese se pone más para abajo porque algo me llegaron varias personas. Profesor, cuando toco la numeración no me pone 3, me pone B. Ah, ya. No, Entonces, si te pone B, hazle disminuir sangría, el botón contrario, aumentar. Pero no me quiere. Hay un botón que se llama disminuir Porque aumenta sangría. y con Ese este dale clic, disminuye. ¿ya? El que está junto a aumentar sangría. Ahí. Dale clic hasta que llegue al 2. No. Ya, ahora hay los cambios que tienes que hacer. Mueve la madre. La sentaron arriba
Va con el texto chiquito, pero abajo. La Yo llamé. Pero. Profe, llegaron varias personas, ¿es superíndice o subíndice? Ese es Profesor, superíndice, porque está más arriba. Es ¿puede ir para superíndice. arriba, por Ok. favor? Ya, un ratito. Profesor, ¿puede ir para arriba? Ya, un poquito, voy a subir, voy a subir. Superíndice. Cuando llegó yo, porque se ha portado con una niña responsable. De la pena, ¿sabes? Claro, pero Profesor, creo que está al revés el mío. Mira, dice, Sobre médico que así, Ay, Andrea, Dios mío, no Andrea. sé. Porque dice, yo llamé y contestaron. Profe, ya terminé. Muy bien. Y ya el 2 ya lo terminaron, ¿verdad? Yo sí. Ya, entonces bajamos para el 3. Contestó un médico. Que dice, médico que en 5 minutos. Profesor, Dime. Dime, te escucho. profesor, Dime, ¿qué María. tipo de letra es en me sentí muy feliz? Me sentí muy feliz. A ver. ¿Qué tipo de letra es ahí? Eso es el mismo tipo de letra de todos, sino que está tachado. Yo me sentí muy bien, eso. O, no, más la abajo. última, más abajo. Ya, disculpa. Hasta abuelos. El texto Sí, le vas a dar final, me sentí muy feliz, está en monotipe cursiva, tamaño No, 48. Santiago. Numeración, Santiago. Monotipe Mira, cursiva, tamaño 48. ¿dónde está el número? Aquí. Ahí, dale al, ajá. Ahora le vas a decir que vas a continuar. Muy bien. Ahora, así mismo como está, dale sangría. ¿Cuántas veces? Igual que el que está arriba. Sangría, ¿cuántas? Hasta la vez que está aquí. Igual el que está, dale otra vez. Ahí. Solo que a ti te la cambia porque nosotros no estamos trabajando con otro programa. Y luego el profesor lo tachó. Táchalo todo. No, papá, es mírame, en la misma 4 vas a tachar todo. No en otra, en la ¿Aquí? misma 4, claro. ¿Cómo se tachaba? ¿Cómo te enseñó el profesor que se tachaba? ¿Sí? Solamente hasta bueno. Ahora táchalo. Guárdalo, por favor. Dile al profesor que te vas a parar ahí en el baño. Profe, voy a ir al baño. Ya, está bien, ahí te espero hasta que terminen los compañeros. Listo, profesor, ya la terminé. Perfecto, Mariana, muy bien. Ahorita cuando ya tus compañeros terminen, también me vas a mostrar ya tu trabajo. Ah, tú no puedes compartir, ¿verdad? Tú lo haces en una laptop aparte. Sí, sí, ahora recuerdo. Así yo lo hago, profe. Ajá. Profe, Guillermo, dime. ¿qué tipo de letra es en me sentí muy feliz? Es monotipe cursiva. Monotipe cursiva. Sí, tamaño 48. Qué rico. Monotipe cursiva. Sí.
Lista. Perfecto. Mi color azul. Color azul. Oh, pues. También está rico. Lo mejor es que papá trajo dos. Profe, Dime. profe, ¿de qué letra es? Me sentí muy feliz. ¿De qué letra? La fuente es monotipe cursiva. Sí, ahí estoy señalándolo ahorita. Monotipe cursiva, tamaño 48. Monotipo cursivo. Monotipo cursivo, tamaño 48. Profe, no Dime. entiendo. A mí se me marca el 5. Ah, es que tengo que dejar espacio. Ajá. Tienes Listo. que dejar espacio. Listo, profe. Ya, muy bien. También la chocolate. Ya, bueno, la próxima clase ya nos vamos a volver a unir para la otra actividad. Bien. Bueno. Eh, Adiós. despídanse, chicos, ahora sí. Chao, Chao. chao, 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 Visita de adiós. bebita.